Cierra los ojos por un momento. ¿Qué percibes? ¿Oscuridad? ¿El vacío de un universo sin forma? ¿O algo más profundo? Algo que solo aquellos que se atreven a mirar más allá de lo evidente pueden captar. La mayoría de las personas solo creen en lo que sus ojos físicos pueden ver. Viven atrapadas en una realidad donde lo único válido es aquello que se puede tocar, medir y analizar. Pero hay un pequeño grupo, una minoría que ha descubierto un conocimiento ancestral, una técnica tan poderosa que desafía las normas de lo que conocemos como realidad. Antes de revelarte este secreto, te invito a que te suscribas al canal, actives las notificaciones y dejes tu comentario. Este contenido puede transformar muchas vidas y con tu apoyo podemos llegar a más personas que necesitan escuchar este mensaje. Si te está pareciendo interesante, deja tu like ahora mismo y continuemos. Todo lo que existe ha sido visto antes, pero no con los ojos del cuerpo. Esta práctica ha sido utilizada por visionarios, profetas, inventores, artistas y líderes espirituales a lo largo de la historia. No esperaban pruebas del mundo exterior para convencerse. Ellos vieron primero, sintieron primero y habitaron primero esa realidad en lo invisible. Y entonces, sin que pudieran explicar cómo, todo a su alrededor comenzó a reconfigurarse para dar forma a aquello que solo ellos percibían. Ahora, imagina que pudieras hacer lo mismo. Piensa en la posibilidad de trascender las limitaciones de tus sentidos y acceder a una dimensión oculta donde todo lo que anhelas ya está disponible, esperando ser manifestado. Y si existiera un método para activar tu visión interna, permitiéndote penetrar más allá de las apariencias, más allá de las ilusiones del mundo material, si has llegado hasta aquí, es porque este tema te interesa, así que te invito nuevamente a suscribirte al canal y dejar tu comentario. ¿Has experimentado alguna vez la sensación de que algo que imaginaste se hizo realidad? Cuéntame en los comentarios, me encantará leerte. Y por supuesto, no olvides dejar tu like para que este mensaje pueda llegar a más personas. Esta técnica secreta encierra un poder inmenso, pero solo unos pocos osan emplearla. No porque sea difícil, sino porque exige lo que muchos temen: la valentía de creer antes de ver. Si estás listo para embarcarte en este viaje, te enseñaré no solo cómo despertar esa visión, sino también cómo aplicarla para transformar radicalmente tu vida. Sin embargo, debes estar advertido. Una vez que veas más allá de lo evidente, nunca volverás a percibir el mundo de la misma manera. Comencemos por explorar la verdadera naturaleza de la realidad. Ahora experimenta algo por ti mismo. Cierra los ojos y elige un deseo, algo que realmente tenga significado para ti. No te veas distante de ese anhelo, como si lo observaras desde afuera. Entra en la escena. Imagina que ya estás dentro de esa realidad deseada. Escucha los sonidos que te rodean, siente las texturas, experimenta la emoción de estar ahí. No lo consideres como un futuro distante, ya ha sucedido dentro de ti. Aquí está la clave. Cuando visualizas algo internamente y lo aceptas como un hecho consumado, modificas radicalmente la manera en que interactúas con el mundo. Tus acciones, tus palabras y tu energía se alinean con esa nueva realidad. Y como un eco inevitable, el universo a tu alrededor comienza a ajustarse para reflejar esa visión. Sin embargo, aquí es donde muchos fallan. Realizan el ejercicio, crean la imagen mental, pero luego miran a su alrededor y dicen: nada ha cambiado. Dudan, retroceden y regresan a su estado anterior, perpetuando el ciclo de la limitación. Esto ocurre porque aún consideran que el mundo externo es la causa, y no el efecto. No han comprendido que su tarea no es esperar pruebas, sino sostener su visión con absoluta convicción, sin importar lo que sus sentidos físicos les muestren. Esa es la diferencia entre quienes verdaderamente dominan esta técnica y aquellos que solo la experimentan superficialmente.
El verdadero maestro de la visión interna no es quien imagina por unos minutos y luego se rinde a las apariencias, sino aquel que, sin importar lo que vea en el exterior, se mantiene firme, sabiendo que el mundo físico no tiene otra alternativa más que moldearse según lo que ya ha sido creado en lo invisible. Hay un pasaje bíblico que ilustra bien este principio. El profeta Elías estaba rodeado por un ejército enemigo, y su siervo, al ver la amenaza, se llenó de desesperación. Para él, la única realidad era la que sus ojos físicos podían captar: soldados, armas, peligro inminente. Pero Elías poseía un conocimiento que su siervo desconocía. Le dijo: «No temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». El siervo no entendía hasta que Elías oró para que sus ojos fueran abiertos. Y entonces, de repente, él vio lo que siempre estuvo ahí: un ejército invisible protegiéndolos. Así sucede contigo. Existe una realidad que juega a tu favor, un universo moldeable que solo espera que creas lo suficiente como para percibirlo. Todo lo que deseas ya está disponible, pero tu mente debe estar sintonizada con esa verdad para que se manifieste. La gran pregunta es: ¿te atreverás a ver más allá de lo que tus ojos físicos muestran? ¿Serás capaz de mantener tu visión intacta incluso cuando la realidad externa parezca contradecirla? Si tu respuesta es sí, entonces ya has dado el primer paso hacia la transformación total de tu vida. Porque la verdadera realidad no se encuentra en lo que ves, sino en lo que eliges ver antes de que cualquier prueba externa lo confirme. Ahora que comprendes que la verdadera realidad se origina en la visión interna, es momento de explorar uno de los mayores secretos de la creación: el poder de las palabras. La palabra no es solo un sonido que emitimos al hablar, ni algo abstracto y sin forma. Cada palabra que pronuncias es como una semilla lanzada en el terreno invisible de tu mundo interior. Y así como un agricultor sabe que la semilla que siembra hoy se convertirá en la cosecha del mañana, debes entender que tus palabras están esculpiendo, instante a instante, el destino que experimentarás. En el principio, Dios dijo: «Hágase la luz», y la luz apareció. Observa que no expresó un simple deseo de luz, ni pidió que la luz surgiera. Él lo declaró como un hecho. Este principio es esencial para entender por qué tantas personas fracasan al tratar de modificar sus realidades. Dicen cosas como: «Me gustaría ser próspero» o «espero ser feliz algún día». Pero la creación no responde a aspiraciones indefinidas ni a esperanzas inciertas. El universo responde a la certeza, a la convicción absoluta de que aquello ya es una realidad consumada. Las palabras que eliges determinan si estás fortaleciendo tu visión interna o saboteándote sin darte cuenta. Si repites constantemente frases como «no hay suficiente dinero», «las oportunidades son escasas» o «la vida es difícil», verás cómo esas creencias se materializan con una precisión implacable. Sin embargo, si afirmas con certeza «soy abundante» y sostienes esa verdad dentro de ti, todo a tu alrededor comenzará a reorganizarse para reflejar esa nueva afirmación. El problema es que la mayoría de las personas no se percatan de que están decretando sus limitaciones. Día tras día, expresan frases como «nunca tengo suerte», «mi salud solo empeora» o «no encuentro a la persona adecuada». Y cuando esas declaraciones se convierten en realidad, creen que simplemente estaban describiendo los hechos. Lo que no comprenden es que sus palabras no solo describen la realidad, sino que la construyen. Aquí tienes algo que puedes hacer ahora mismo para tomar el control de ese poder. Presta atención a las palabras que usas todos los días. Observa cómo hablas acerca de tu vida, tu futuro y tus posibilidades. Si notas que constantemente refuerzas limitaciones, detente de inmediato y reemplaza cada afirmación negativa por una declaración consciente de aquello que deseas crear. Y más que solo repetir palabras, siéntelas como auténticas.
Existe un pasaje que ilustra claramente este principio. En Marcos 11:23, Jesús dijo: Si alguno dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Observa que no dijo, si alguien pide que la montaña se mueva, ni si alguien desea que la montaña se mueva. Él dijo, si alguno dijere. La acción de proclamar es lo que genera el cambio. Eso significa que si deseas una transformación, debes hablar como si ya fuera un hecho. Si anhelas salud, no digas, quiero sanar. Declara con certeza, soy saludable ahora. Si buscas prosperidad, no digas, espero algún día ser rico. Afirma con convicción, soy próspero en este momento. Sin embargo, aquí está la clave. Tus palabras solo tendrán poder si están alineadas con tu visión interna. Si solo repites frases sin sentir su veracidad, estarás simplemente pronunciando sonidos vacíos. Realiza una prueba sencilla. Elige una afirmación que represente lo que deseas y dísela en voz alta. Observa cómo te hace sentir. Si sientes resistencia interna, significa que tu mente aún está condicionada para creer lo contrario. Pero no te desanimes. Persiste. Repite la afirmación no como alguien que espera que suceda, sino como alguien que ya lo sabe. Cuanto más refuerces esa verdad con tus palabras y emociones, más rápido se manifestará. Las palabras no son meras vibraciones en el aire. Son decretos que moldean tu realidad. Cada declaración que haces con certeza altera la estructura invisible de tu existencia. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué has estado declarando sobre tu vida? ¿Estás construyendo la realidad que deseas o sin darte cuenta, estás reforzando limitaciones? La respuesta a esa pregunta determinará el futuro que experimentarás. Ahora que entiendes el poder de las palabras, es hora de dar un paso más. Saber que tu visión interna da forma al mundo exterior es solo el inicio. Para que esta verdad se convierta en una fuerza activa en tu vida, necesitas practicarla. Y existe un ejercicio simple pero extremadamente efectivo que acelera este proceso: la visión transformadora. La mayoría de las personas viven de manera reactiva, respondiendo a lo que ocurre a su alrededor. Ven obstáculos, carencias y limitaciones, y refuerzan esas experiencias con sus emociones y palabras. Pero ya sabes que esta forma de actuar es errónea. El mundo externo no es la causa, sino el efecto. Si deseas cambiar tu realidad, primero debes transformar la forma en que la percibes en tu mente. Cierra los ojos ahora mismo y elige un deseo importante para ti. Puede ser mayor prosperidad, una relación amorosa, una salud perfecta o un propósito superior. Ahora imagina un escenario en el que ese deseo ya se ha cumplido. No te limites a verlo como un espectador. Sumérgete en la escena, siente el entorno que te rodea, toca los objetos, escucha los sonidos, percibe las emociones. ¿Cómo te sientes viviendo esa realidad? ¿Feliz? ¿En paz? ¿Libre? Aquí está el secreto. Permanece en esa escena hasta que se torne más real para ti que el propio mundo físico. No basta con visualizarla brevemente y luego regresar a la duda. Debes habitar esa visión con tanta intensidad que, al abrir los ojos, sientas que algo dentro de ti ya cambió. Si puedes hacer esto de manera consistente, sin caer en la tentación de buscar pruebas en el mundo exterior, tu nueva realidad se volverá inevitable. Tu mente no distingue entre lo imaginado y lo experimentado. Si repites esta práctica con sinceridad y una emoción profunda, tu subconsciente aceptará esa visión como un hecho consumado. Y cuando algo se torna verdad, dentro de ti, el universo se ajusta para reflejarlo. Hay un detalle esencial aquí. No visualices el camino hacia tu deseo. Muchas personas cometen el error de imaginar cómo sucederán las cosas, intentando controlar los medios por los cuales su visión se hará realidad.
Pero esa es la forma más rápida de bloquear la manifestación. No es tu tarea averiguar cómo se alinearán los eventos. Esa es la labor del universo, de la inteligencia creativa que rige todas las cosas. Tu única responsabilidad es ver y sentir el resultado final como si ya fuera un hecho. Un gran ejemplo de este principio se encuentra en la historia de José, relatada en la Biblia. Siendo aún joven, tuvo un sueño en el que veía a sus hermanos inclinándose ante él. Aunque la realidad parecía contradecir su visión, fue traicionado, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. José nunca permitió que las circunstancias externas apagaran la certeza de su destino. Mantuvo viva su visión con una convicción inquebrantable, y con el tiempo, el mundo a su alrededor tuvo que ajustarse a esa verdad interna. La realidad externa pondrá a prueba tu fe. El mundo intentará convencerte de que nada ha cambiado, de que tus deseos no son más que ilusiones. Pero esta es precisamente la prueba que debes superar. Si cedes a la duda, estarás confirmando que el mundo físico es más real que tu visión interna, y entonces quedarás atrapado en el ciclo de siempre. Sin embargo, si sostienes tu visión con firmeza, incluso cuando no haya señales visibles de cambio, descubrirás que la propia estructura de la realidad empezará a moldearse en respuesta a tu convicción. La práctica de la visión transformadora requiere disciplina, pero su recompensa es incalculable. Intenta hacer este ejercicio todas las noches antes de dormir. Recuéstate, relájate y sumérgete en la imagen de tu deseo ya realizado. Vívela como si fuera parte de ti. Repite esta práctica hasta que al despertar tu confianza sea absoluta. Si sigues este proceso sin titubeos, notarás algo extraordinario. Las personas, los eventos y las circunstancias comenzarán a reconfigurarse de manera inesperada para convertir tu visión en realidad. Al final, el mundo no tiene otra opción. Solo puede reflejar aquello que has aceptado como verdad en tu interior. Ahora que comprendes la importancia de habitar tu visión interna como si ya fuera un hecho consumado, es momento de dar un paso más. Muchas personas, al intentar transformar su realidad, enfrentan un gran obstáculo. El mundo exterior parece no responder de inmediato. Realizan el ejercicio, afirman su nueva realidad, pero cuando miran a su alrededor, ven las mismas circunstancias de siempre. Aquí es donde muchos fracasan. Cuando buscan pruebas externas y no las encuentran de inmediato, comienzan a dudar, y esa duda destruye el proceso antes de que pueda completarse. Pero hay un principio que pocos conocen. La manifestación no ocurre primero en el mundo material, sino dentro de ti, en tu estado de ser. Tu transformación no depende de evidencias físicas. Lo que determina si algo se convertirá en realidad es tu capacidad para sentir que ya lo estás viviendo, sin importar lo que tus sentidos físicos te digan. Esto nos lleva a un punto esencial. Tu visión interna solo se vuelve inevitable cuando logras mantener el estado emocional correspondiente a aquello que deseas. ¿Qué significa esto? Si buscas abundancia, no basta con visualizar riqueza mientras pasas el resto del día sintiéndote en escasez, preocupado o con miedo. Si anhelas una relación amorosa, no puedes imaginar estar con la persona ideal y, al mismo tiempo, sentir soledad y frustración. La clave no es solo visualizar la nueva realidad, sino sentirte ahora como la persona que ya la está viviendo. Aquí tienes un ejercicio poderoso que puedes hacer ahora mismo. Cierra los ojos y pregúntate, ¿cómo me sentiría si mi deseo ya se hubiera hecho realidad? Nota las emociones que surgen: alegría, paz, seguridad, gratitud. Ahora, al abrir los ojos, mantén esa emoción. Llévala contigo a lo largo del día. Siempre que notes que has vuelto a tus emociones anteriores, detente, respira y recupérala. Puede parecer un paso simple, pero es la diferencia entre aquellos que logran manifestar sus deseos y aquellos que solo sueñan sin resultados. El universo,
No responde a lo que simplemente quieres, responde a lo que ya eres. Si te sientes próspero, la prosperidad llegará. Si te sientes saludable, tu cuerpo reaccionará en consecuencia. Si te sientes amado, las circunstancias se alinearán para reflejarlo de vuelta hacia ti. Existe una historia poderosa que ilustra este principio. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, no se quedó mirando la tumba con incertidumbre ni suplicó por un milagro. En cambio, dijo con certeza: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Notemos que expresó gratitud antes de ver la evidencia del milagro. No esperó a ver para creer. Creyó primero y entonces vio. Este es el secreto para sostener tu visión hasta que se manifieste. Agradece ahora antes de ver cualquier prueba externa. Siéntete en este instante como la persona que ya ha obtenido lo que desea. No caigas en la trampa de esperar que el mundo cambie primero. Transfórmate por dentro y el mundo no tendrá otra opción que reflejar ese cambio. Ahora, haz un compromiso contigo mismo. Durante los próximos días, practica este estado de ser. Elige un deseo y en cada momento pregúntate: ¿cómo me sentiría si esto ya fuera una realidad? Entra en esa emoción repetidamente hasta que se convierta en tu nueva identidad. Y luego observa cómo el mundo empieza a reorganizarse a tu alrededor. Ahora que entiendes la importancia de mantener el estado emocional del deseo ya cumplido, llegó el momento de consolidar esta verdad dentro de ti y dar el último paso: transformar esta práctica en un estilo de vida. Muchas personas experimentan brevemente esta técnica, ven pequeñas señales de cambio, pero luego regresan a sus viejas costumbres de pensamiento y emoción. Y al hacerlo, permiten que la duda y la lógica del mundo exterior les roben su creación. Sin embargo, aquellos que realmente dominan este poder no lo practican ocasionalmente, lo viven. Hacen de la visión interna su única referencia de realidad. Aquí está lo que debes entender con absoluta claridad. El mundo exterior siempre intentará poner a prueba tu convicción. Habrá momentos en los que las circunstancias parecerán oponerse a lo que has imaginado. Gente a tu alrededor te dirá que estás soñando, que la vida no funciona así. Pero aquellos que crean realidades no se dejan influenciar por las apariencias. Saben que el mundo externo es solo un reflejo tardío de su conciencia interna. Piénsalo como un espejo. Cuando sonríes frente a él, la imagen reflejada sonríe de vuelta. Jamás intentarías cambiar la imagen reflejada sin cambiar tu expresión primero, ¿verdad? No obstante, eso es exactamente lo que la mayoría de las personas hace con su vida. Miran sus circunstancias, ven limitaciones y esperan que el mundo cambie antes de sentirse prósperos. Observan la soledad y esperan que una relación aparezca, antes de sentirse amados. Pero la realidad funciona de manera opuesta. El reflejo solo cambia después de que tú cambias por dentro. Entonces, tu mayor tarea no es buscar pruebas afuera, sino sostener tu visión interna sin importar lo que tus sentidos físicos perciban. Cuando surjan dudas o la realidad parezca contradecirte, pregúntate: ¿qué es verdad dentro de mí? La respuesta siempre debe ser la misma: ya soy aquello que deseo ser. Ahora que conoces esta técnica prohibida, la última pregunta es: ¿estás listo para aplicarla? Desde este momento ya no puedes alegar ignorancia. No puedes fingir que tu realidad es producto del azar. Sabes que todo se origina en la visión interna, que tus palabras son decretos y que tu estado emocional moldea el mundo a tu alrededor. ¿Seguirás permitiendo que las circunstancias externas dicten tu vida? ¿O asumirás el rol de creador consciente de tu realidad? Mantén tu visión con convicción absoluta y el universo se inclinará ante tu certeza. Ahora ve, pon en práctica esta técnica y cuando el mundo finalmente refleje lo que siempre supiste, en tu interior simplemente sonreirás y dirás: siempre lo supe. Ahora que comprendes la magnitud del poder que posees, es momento de tomar una decisión.
ya no puedes volver a ver la realidad como antes, porque has entendido que el mundo exterior es solo un reflejo de lo que has construido internamente. Ahora la pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? Muchas personas reciben esta información y se emocionan momentáneamente, pero luego la dejan a un lado y continúan viviendo como antes. Siguen reaccionando a las circunstancias, permitiendo que la duda, el miedo y las apariencias externas dicten su destino. Pero aquellos que verdaderamente cambian sus vidas son los que toman esta verdad y la convierten en una forma de vivir. La clave no está en intentarlo una vez y esperar resultados inmediatos. Se trata de un compromiso constante, un ejercicio diario de sostener tu visión sin importar lo que veas a tu alrededor. Cada vez que surja una duda, cada vez que el mundo parezca contradecir lo que has decretado, recuerda que lo que ves afuera es simplemente el reflejo de un estado interno anterior. Si deseas un nuevo reflejo, debes persistir en sostener tu nueva realidad dentro de ti. Piensa en el proceso de crecimiento de un árbol. Cuando siembras una semilla, no ves el árbol de inmediato. Durante días, semanas o incluso meses, parece que nada está ocurriendo. Pero bajo la tierra, las raíces están creciendo, expandiéndose, preparándose para sostener lo que vendrá. Si alguien no comprende este proceso, puede desesperarse y abandonar la semilla, creyendo que no funcionó. Pero aquel que confía en la naturaleza sabe que, aunque no vea aún el árbol, el proceso ya está en marcha. Así funciona la creación de tu realidad. Solo porque no veas pruebas inmediatas, no significa que nada esté sucediendo. Tu tarea no es escarbar la tierra cada día para verificar si la semilla está creciendo. Tu única responsabilidad es regarla con fe, alimentarla con convicción, mantener la certeza de que, en el momento adecuado, el árbol surgirá. Cuando aplicas esta técnica de forma consistente, comienzas a notar pequeños cambios. A veces, llegan en forma de coincidencias, señales o oportunidades inesperadas. En otras ocasiones, las personas a tu alrededor empiezan a tratarte de manera diferente sin razón aparente. Pero la verdad es que nada de esto es casualidad. Todo es una respuesta a tu cambio interno. Recuerda, el universo no te da lo que deseas, te da lo que crees que eres. Si sigues actuando desde la falta, recibirás más falta. Si sigues sintiéndote en escasez, atraerás más escasez. Pero cuando comienzas a verte como la persona que ya posee lo que desea, cuando piensas, hablas y sientes desde esa certeza, el mundo no tendrá más opción que reflejarlo de vuelta hacia ti. La pregunta final que debes hacerte es esta. ¿Estás dispuesto a mantener tu visión incluso cuando todo parezca ir en contra? ¿Estás listo para confiar en lo invisible, sostener tu verdad interna y no permitir que las apariencias externas te hagan dudar? Si tu respuesta es sí, entonces estás preparado para convertirte en el creador consciente de tu realidad. Ya no eres una víctima de las circunstancias. No eres alguien que simplemente reacciona al mundo. Eres la causa, el origen, la fuerza que moldea la realidad. Ahora es momento de actuar. Comienza hoy mismo. No esperes más pruebas externas para creer en lo que has decretado. Vive desde ahora como si ya fuera un hecho. Camina con la seguridad de que lo que has visto en tu interior es tan real, o incluso más real, que cualquier cosa que puedas ver con los ojos físicos. Y cuando finalmente tu realidad exterior se alinee con la visión que has sostenido, no te sorprenderás. No será un milagro inesperado. Será la consecuencia natural de haber mantenido tu verdad interna con absoluta certeza. En ese momento, simplemente sonreirás y dirás, siempre lo supe. Ahora dime, ¿qué parte de este mensaje resonó más contigo? ¿Hubo algún concepto que te hizo ver la vida desde otra perspectiva? ¿Cuál de estas claves vas a empezar a aplicar hoy mismo para fortalecer tu mentalidad y tomar el control de tu realidad?
Déjamelo en los comentarios porque quiero saberlo. Tu reflexión puede inspirar a otros que también están en el camino de la transformación personal. Si este video te aportó valor, déjale un like y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. A veces, una sola idea puede cambiarlo todo, y tal vez este contenido llegue en el momento justo para alguien que lo necesita. También te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones si aún no lo has hecho. Aquí seguimos explorando, juntos el poder de la mente, la manifestación y la transformación personal. Porque cada paso que das en este camino no solo impacta tu vida, sino que también puede inspirar a quienes te rodean a hacer lo mismo. Gracias por acompañarme hasta aquí, por ser parte de esta comunidad y por dedicar tiempo a tu crecimiento. Recuerda, la vida no se trata de lo que nos sucede, sino de cómo elegimos responder. Nos vemos en el próximo video.